reencarnando en Boku no Hero como Mineta, parte 50. Capítulo 306, Ambición. Entonces, ¿cuándo comienza la batalla de él contra todos nosotros? Preguntó Bakugou con un toque de impaciencia. Midoriya le había hecho sentir nada más que molestia, y quería liberar esa emoción en la siguiente batalla. En cuanto a sentirse agotado, Bakugou y el resto no sintieron ese sentimiento en absoluto, ya que habían descansado lo suficiente y también bebieron la bebida de apoyo de Mineta. Todos también miraban a Mineta antes de mirar a Aizawa, quien acababa de regresar con el equipo de clase 1, A y clase 1, B de la última batalla. Aizawa no pudo responderles. En cambio, miró hacia atrás y vio que todos todavía estaban animados. Dejó escapar un largo suspiro y preguntó: «Mineta, ¿estás bien?» «No me importa, ya que esta batalla será fácil». Todos. Bien entonces. Aizawa respiró hondo, tratando de calmar su palpitante emoción. Todos, estén preparados. Demos una paliza a este tipo. ¿Sí? Nadie dudó, ya que todos querían darle una lección a este bastardo. Sin embargo, cuando Midoriya también quiso unirse, Aizawa dijo: «Midoriya, quédate aquí. Será peligroso si pierdes el control una vez más». Si no hacían nada, no le importaba mucho, pero estaban a punto de enfrentarse a Mineta. Si Midoriya de repente volviera a perder el control, ¿qué harían? Aizawa sabía que tenía que darlo todo en esta batalla, o de lo contrario todos serían derrotados por Mineta. Midoriya se quedó en silencio, conmocionado, y su mundo se volvió oscuro, pero de repente sintió una mano en su hombro. Todopoderoso, All Might negó con la cabeza. Midoriya sabía que no tenía ninguna posibilidad de unirse a esta batalla. Después de verlos a todos salir de la sala de monitores, Midoriya observó detrás de la espalda de Mineta mientras apretaba las manos, pensando que tenía que volverse más fuerte. ¿Realmente vamos a hacer esto? Cuando todos estuvieron en el suelo, no pudieron evitar hacer esta pregunta, ya que sentían que esta situación era bastante ridícula. Cuando caminaron hacia el suelo, sus cabezas todavía estaban en calor, pero cuando llegaron, se dieron cuenta de su situación. Sintieron que todo era bastante difícil de aceptar, especialmente cuando pensaban que enfrentarían a Mineta al mismo tiempo. Dejando a un lado a los estudiantes, los profesores sintieron que era bastante inaceptable, especialmente cuando eran pro-hero. ¿Iban a luchar seriamente contra sus estudiantes? Sabían que Mineta era fuerte, pero aún así, su orgullo todavía pensaba que eran mejores que él, especialmente en cuestión de experiencia. Mineta podría ser fuerte, pero le faltaba experiencia. Por último, no estaban solos. Estaban en un grupo. Más importante aún, Aizawa estaba cerca. Mientras Aizawa usara su Kirk, el ganador estaba claro, ¿verdad? Sensei, no lo subestimes. Es más fuerte de lo que imaginaste, Kendo no pudo evitar recordarles. Lo sé. Aizawa asintió, pero al igual que los demás, no tomó este asunto en serio, ya que necesitaba mostrarle a Mineta que el mundo de pro-hero no era tan fácil. En la sala de monitores, Midoriya y All Might permanecieron juntos, viendo a Mineta luchar contra 49 personas. Si Midoriya no se fuera, serían 50 personas. Desafortunadamente, perdió el control sobre su Kirk y nadie quería un elemento tan incontrolable como compañero de equipo. Sin embargo, Midoriya no lo sabía y sintió un ligero resentimiento en su corazón. También quería unirse a la lucha, especialmente cuando sabía que acababa de despertar una nueva habilidad del uno para todos. All Might, ¿quién crees que ganará?, preguntó Midoriya. Incluso si sucedieron muchas cosas, todavía respetaba a All Might, especialmente cuando All Might era el héroe número 1 y la persona a la que había adorado en su vida. Más importante aún, All Might también fue la primera persona que le dijo que podía convertirse en un héroe. Midoriya no creía que Mineta pudiera ganar. ¿Por qué? Porque él tampoco creía que pudiera ganar esta batalla. El uno para todos era poderoso, pero aún así, no importa qué estrategia pensara en su cabeza, no podía pensar en una solución para derrotar a 49 personas en el terreno. Pensó que All Might estaría de acuerdo con él. Sin embargo, All Might sonrió y luego dijo: «Creo que Mineta Boy tiene una gran oportunidad de sorprendernos a todos». ¿Qué? Midoriya se sorprendió. Bueno, solo mira.
Es inútil hablar de eso ahora, ¿verdad? Tiene la confianza para derrotarlos a todos, así que tengo curiosidad por saber qué hará, pero incluso si pierde esta batalla, su coraje sigue siendo admirable. A Olmig no le importaba quién era el ganador o el perdedor, pero esperaba que Midoriya, su heredero, pudiera ser tan valiente como Mineta de alguna manera. Midoriya abrió los labios antes de volver a cerrarlos, pero sabía que Olmig tenía razón. Solo necesitaba mirar y no había necesidad de hablar mucho ya que el resultado se decidiría pronto. Con 49 personas a su alrededor, no tenían nada de qué preocuparse. Aizawa, como líder, llevó a todos a su posición y también estaba listo para usar su Kirk en el momento en que apareció Mineta. Nadie dudaba de que Mineta era fuerte, por eso tenía que detenerlo. En el momento en que Mineta apareciera, iba a detenerlo. Su plan era así de simple. Después de todo, cuando Mineta no pudiera usar su Kirk, ¿podría derrotarlos a todos? Estaban llenos de confianza, pero de repente notaron un pequeño punto en la distancia. ¿Era Sereat, esa es Mineta? Snipe, cuyos ojos eran como los de un francotirador, notó a Mineta, que estaba a medio kilómetro de ellos. Aizawa entrecerró los ojos y miró a Mineta, que estaba parada en lo alto del edificio. Sí, ese es él, pero ¿qué está planeando estando ahí? Desafortunadamente, Mineta estaba demasiado lejos. La distancia de ataque de Snipe fue de alrededor de 300 metros. Aizawa tampoco podía usar su Kirk cuando alguien estaba demasiado lejos. Aún así, todos estaban confundidos acerca de lo que Mineta estaba a punto de hacer. Espera, ¿nos va a disparar desde ese lugar? Todoroki preguntó con duda. Todos guardaron silencio al pensar en el combate de Todoroki con Mineta. Después de todo, Todoroki fue derrotado por Mineta cortándolo. Sin embargo, pensaron demasiado ya que el acto de Mineta fue bastante simple. Sobre inundaciones. Cuando su voz hizo eco, de repente, su sustancia emergió de todas partes, creando un ataque similar a un tsunami. Perdieron la voz mientras veían cómo la sustancia púrpura tragaba todo. Correr. Con esta voz todos reaccionaron, pero ya era demasiado tarde. 2X, ganó. Olmig estaba perdido. Sí. Midoriya estaba en un estado similar. Todos estaban perdidos en ese momento, observando la figura del joven, que pasaba por alto todo lo que estaba debajo de él con una expresión tranquila. En ese punto, Midoriya se preguntaba si realmente podría convertirse en el héroe número 1. Mientras tanto, Mineta pensó que su momento de convertirse en Dios podría ser antes de lo que había pensado. Podría haber tenido dudas antes, pero con todo lo que se había hecho, era imposible volver a ser como solía ser, y tenía que alcanzar la ambición, o todo lo que había hecho no tendría sentido. Dicho esto, si bien todo salió bien para Mineta, fue un asunto diferente para todos en la Liga de Villanos. Su comienzo fue bueno, tenían impulso, pero les faltaba experiencia y también estaban siendo el objetivo de cierto grupo. Mientras se levantaban débilmente de las ruinas, no pudieron evitar mirar al gigante que tenían delante mientras maldecían. Maldita. Capítulo 307, Miserable. A diferencia de Mineta, que tuvo un desarrollo fluido, Shigaraki y los demás miembros de la Liga de Villanos se sentían miserables. Con el impulso creado por Okusai, todos pensaron que su futuro era brillante, pero la realidad los abofeteó cruelmente. Si bien muchos querían unirse a ellos, se abstuvieron de hacer un grupo más grande tan repentinamente. En cambio, intentaron extender sus manos hacia el pequeño grupo Yakuza, tratando de probar el agua. Lamentablemente, esta decisión provocó la pérdida de uno de sus integrantes. Magne murió asesinado por el grupo Yakuza. Sin embargo, cuando todos quisieron vengarse, Shigaraki los detuvo y les dijo que trabajaran juntos ya que encontró algo interesante en este grupo. Shia Saikai podría ser un pequeño grupo Yakuza, pero este grupo pudo desarrollar una droga que podía borrar el kill de alguien. Esto era algo que les interesaba. En cuanto a cómo se creó esta droga, no les importaba, pero una cosa, Shigaraki pensaba algo diferente. Si bien muchos estaban descontentos con su decisión, nadie se quejó. Todos habían decidido seguir a Shigaraki e iban a seguirlo hasta el final. Afortunadamente, Shigaraki no los decepcionó ya que, al final, pudo vengarse de Magne.
El Shaya Saikai fue destruido y Chisaki, el líder de este grupo Yakuza, quedó lisiado. Shigaraki usó su Kirk para desmoronar las manos de Chisaki, lo que le hizo incapaz de usar más su Kurk, destruyendo su sueño, futuro y esperanza, dándole un castigo más cruel que la muerte. Dicho esto, podrían haber recibido karma debido a sus acciones ya que, después de eso, no habían sido golpeados más que por la desgracia. No tenían dinero, por lo que decidieron atacar varias organizaciones de villanos y resultaron heridos muchas veces. Sin embargo, lo peor fue que habían perdido a Kurohiri. Si bien no estaban seguros de cómo la policía y los héroes pudieron olfatear la ubicación de Kurohiri, lo golpearon y lo atraparon. Cuando perdieron a Kurohiri, muchas de sus acciones quedaron restringidas. Ya no podían usar la teletransportación de Kurohiri y solo podían caminar. En cuanto al transporte, no lo tenían y no podían usarlo ya que se habían convertido en un objetivo para todo el país. Si usaban el transporte descuidadamente, darían a conocer su escondite. El gobierno y muchas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en este país estaban furiosos contra la Liga de Villanos, especialmente en el último ataque, donde atacaron el coche de policía que detuvo a Chisaki. Debido a esto, su acción el nombre de la policía quedó aún más contaminada, y también fue la razón por la que la policía derribó a Kurohiri sin piedad. Actualmente, su situación dista mucho de ser buena. Apenas tenían un lugar donde lavarse el cuerpo o comer. Vivían como vagabundos. Fueron perseguidos por la policía, héroes y otras organizaciones de villanos que querían convertirse en el número uno al derrotarlos. Más importante aún, todos sabían que Okusai había desaparecido de la Liga de Villanos. Si Okusai existiera, entonces nadie se atrevería a actuar así con ellos, y serían tratados con el mayor respeto ya que Okusai tenía tal elemento disuasivo. Okusai era como una bomba nuclear. ¿Era posible que un humano luchara contra una bomba nuclear? En cuanto a Shigaraki, a los ojos de todos, él no era más que un pequeño matón. No tenía mucho elemento de disuasión y muchos de ellos pensaron que podían pasarles encima. Más importante aún, también estaba dirigiéndose hacia Okusai. Dejando a un lado el All for One, Okusai debería ser el próximo rey demonio. Con su habilidad, si quisiera, debería poder destruir una ciudad o dos, pero después de la última batalla con Mineta, estaba gravemente herido. Es por eso que muchos intentaron buscar su ubicación en los hospitales de este país. Bueno, los demás países también. Sin embargo, a Shigaraki le resultó imposible admitir la pérdida tan fácilmente. Sin embargo, con lo miserable que era su situación, empeoró cuando el subordinado más leal de su maestro vino a darle una paliza. Gigantomachia. Este era el nombre de este monstruo. Era un hombre único que podía manejar varios quirks en su cuerpo sin lastimarse. Si Shigaraki quería crecer, necesitaba el poder de Gigantomachia. Pero, desafortunadamente, no fue fácil utilizar Gigantomachia. Él, junto con todos los demás, fue derrotado por Gigantomachia. Tenían la ropa sucia, estaban llenos de heridas y estaban exhaustos, pero Gigantomachia todavía se mantenía erguida como una montaña inamovible. Para ser honesto, Gigantomachia no era fuerte, pero su defensa era demasiado fuerte. Si Shigaraki dio una metáfora, el punto de salud de Gigantomachia estaba fuera de serie, y su recuperación también fue como si estuviera bebiendo varias pociones de salud mientras luchaba. Afortunadamente, Gigantomachia no los atacaba todo el tiempo y se detenía de vez en cuando. También pudo calmarse cuando escuchó la voz grabada del All for One. Aunque su apariencia era aterradora, su apariencia no era diferente de la de un niño perdido que había perdido a sus padres. Solo todo por uno. All for One era el único maestro que podía aceptar. En cuanto a Shigaraki, Gigantomachia no podía creer en él y lloró de desesperación y decepción. De todos modos, esto les dio tiempo para tomar un respiro, pero cuando pensaron que podían descansar, lo peor vino cuando supieron que Hiran, el hombre que les había presentado a todos a Shigaraki, fue capturado. En cuanto al culpable, fue el Meta Ejército de Liberación. Era una organización con la que nunca habían pensado encontrarse, pero de alguna manera también entendieron ya que el objetivo de sus organizaciones era bastante similar. Si la Liga de Villanos quería destruir el mundo, entonces el Meta Ejército de Liberación quería cambiar este mundo. Las dos organizaciones se sintieron insatisfechas con este mundo podrido.
Sin embargo, a diferencia de la Liga de Villanos, que tenía la ventaja con el impulso de Okusai, el Meta Ejército de Liberación estaba detrás de ellos a pesar de que el número de miembros de este último era mucho mayor que el del primero. Aún así, sin duda, a los ojos de los demás, lo último era peor que lo primero, razón por la cual el Meta Ejército de Liberación quería cambiar esto. Secuestraron a Hiran y desafiaron a la Liga de Villanos. Todos estaban seguros de que ganarían ya que Okusai no estaba presente, así que todo estaría bien. Incluso si Okusai estuviera cerca, todavía pensaban que ganarían ya que, con lo noble que era su objetivo, creían que el cielo les daría la victoria. Shigaraki y el resto estaban de peor humor, así que al final, Kyudai los llamó usando uno de los Nonbus, que era capaz de usar un tipo de Kirk de teletransportación. Kyudai todavía era incapaz de creer en Shigaraki ya que todo lo que Shigaraki había hecho no había sido más que un fracaso. Shigaraki no mostró nada. Kyudai no tenía manera de confiarle todo a un hombre tan joven. Dejando a un lado a Okusai, la razón por la que Kyudai decidió apoyar a Shigaraki incluso con todos los fracasos fue que era un seguidor leal de One for All. Ah, doctor. Cuando todos fueron teletransportados al laboratorio oculto de Kyudai, Toga, que conocía a Kyudai, agitó su mano con entusiasmo y se acercó a él. ¿Se ha despertado Sai-kun? A diferencia del resto, Kyudai no se sentía preocupado por Toga. En cambio, esta chica le resultó útil. Él todavía está durmiendo, pero aparte de Toga, no te acerques más. Su silla de repente se movió tan rápido que retrocedió porque no quería que nadie se le acercara. Caray, doctor, sigue tan preocupado como siempre. Toga sonrió impotente. Kyudai ignoró a Toga y luego miró a Shigaraki. Entonces, Shigaraki-kun, ¿qué vas a hacer ahora? Capítulo 308, Nuevo comienzo. Shigaraki miró a su alrededor y luego preguntó, ¿puedes darme esos gnomos que hay por ahí? En este laboratorio oculto, muchos gnomos dormían en medio de un tubo lleno de un líquido verde. Después del ataque a Yuwei, Shigaraki nunca volvió a tocar al gnomu. Sabía lo poderosos que eran y por eso los quería. Después de todo, si los tuviera, ya fuera el Meta Ejército de Liberación o cualquier cosa, podría ser destruido. No, no te las daré. Son mis obras maestras. No hay manera de que te las dé a ti, que has estado haciendo solo un fracaso. Shigaraki guardó silencio antes de preguntar. Entonces, ¿qué debo hacer? Muéstrame. ¿Mostrarte? Sí, muéstrame el resultado. Quiero ver si puedo confiarte todo. Me hace creer que eres alguien en quien puedo confiar plenamente para seguir. Kyudai miró a Shigaraki desde la oscuridad. Si puedes hacer eso, te daré todo. Te ayudaré con tu objetivo. Veo. Shigaraki guardó silencio, pero asintió. Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿Cómo quieres demostrarme que puedo confiar en ti? Kyudai se sintió un poco insatisfecho porque Shigaraki no dijo nada después, así que preguntó una vez más. ¿Qué haré? Esa pregunta resonó en su cabeza mientras pensaba en muchas cosas. Su infancia, vida, odio y propósito. Todo giraba en torno a su cabeza y se pegaban como alquitrán colocado en la calle. Estaba completamente oscuro y lo cubría todo. Solo había una cosa que quería hacer y ese objetivo nunca había cambiado. Quiero destruir este mundo. Todo. Esperanza. Sueño. Todo. ¿Qué? Entonces, ¿vas a destruirme también con Sai-kun? Toga miró a Shigaraki en estado de shock. Los sueños de mis camaradas son una excepción. Genial. Ahora, lo primero que haré es destruir el Meta Ejército de Liberación, recuperar a Hiran y domesticar a Gigantomachia. Shigaraki sabía que este objetivo no sería fácil de lograr, por lo que pensó en dividirlo en partes pequeñas y, por ahora, iba a lograr esas tres cosas que mencionó anteriormente. Kyudai miró a Shigaraki y dijo, de alguna manera eres como un personaje de manga. Aún así, se rió y se sintió feliz. Pero puedo sentir tu espíritu, ¿pero qué harás? Fácil. Shigaraki levantó las manos y las aplastó. Me reuniré con el Meta Ejército de Liberación y lo dejaré luchar contra Gigantomachia. Luego, cuando estén cansados y casi todos mueran, los derrotaré a todos. Durante ese tiempo, también salvaré a Hiran. Su método fue claro y breve. O mejor dicho, era extremadamente puro.
Sin embargo, con muchos fracasos que había encontrado, Shigaraki también maduró y supo lo que debía y no debía hacer. Esos fracasos no carecieron de sentido y existieron para su crecimiento. Mientras todos se quedaron sin palabras, nadie dijo nada ya que lo que iban a hacer era simple, y era seguirlo. Shigaraki-kun, ¿necesitas mi ayuda? Interrogación de cierre, exclamación de cierre, Okusai. En el oscuro pasillo donde se escondía Kyūdai, Okusai, con vendas envueltas en todo su cuerpo, caminaba andrajoso. Mientras caminaba, dejaban rastros rojos en el suelo. Su sangre seguía goteando, mostrando que su condición estaba lejos de ser buena. Sin embargo, sus ojos estaban vivos y ardían con espíritu de lucha. ¿Qué diablos estás haciendo? Date prisa y descansa. Kyūdai entró en pánico porque no podía dejar morir a Okusai, especialmente cuando se necesitaba a Okusai para salvar a All for One. Toga también se acercó rápidamente a él, sintiéndose ansiosa porque no quería que muriera. La sangre podría gotear de su cuerpo, pero a ella no le importaba eso ahora ya que estaba preocupada por él. Mirándolo, parándose y caminando hacia él con la intención de ayudarlo, Shigaraki se sintió en conflicto ya que era la primera vez que veía que alguien haría todo lo posible para ayudarlo de esta manera. Si bien contar con la ayuda de Okusai le daría muchas ventajas en la batalla, cuando pensó en el objetivo de Okusai, sacudió la cabeza. No, esta batalla está lejos de lo que quieres. Esto no es suficiente. Primero debes descansar. Si Okusai estuviera sano, Shigaraki lo traería, pero la situación de Okusai estaba lejos de ser buena. Si su arma secreta desapareciera, ¿qué haría? Si bien se sintieron un poco sorprendidos por las palabras de Shigaraki, tampoco se sintieron sorprendidos, especialmente cuando vieron lo sincero que era Okusai. Okusai miró a Shigaraki en silencio por un momento antes de decir con voz áspera. Entonces, al menos, déjame darte algo de apoyo. ¿Apoyo? Mientras estaban confundidos, lo vieron empezar a dibujar en el suelo. Su movimiento era como bailar mientras su sangre salpicaba en todas direcciones, ensuciando a Toga y Kyūdai, que estaba cerca. Los dos intentaron detenerlo, pero este tipo era demasiado terco. Entonces, de repente, cuando terminó de dibujar, una figura surgió del suelo. Esto es. Oye. ¿No es ese héroe? Sí, el de Yue. Los ojos de Shigaraki se abrieron mientras miraba la figura familiar creada por Okusai. ¿Cabeza de borrador? Naturalmente, estaba familiarizado con Aizawa ya que este tipo tenía el Kirk más problemático entre todos los héroes. ¿Empeño? Este tipo no era más que Aizawa. Incluso si este tipo no era poderoso, su Kirk le permitía impedir que cualquiera usara sus quirks. Ya sea All for One, All Might, Mineta, incluido él, Aizawa podría detenerlos a todos. Shigaraki sabía que este era el mejor apoyo para cualquiera. Lo siento, solo puedo hacer uno. Esta cosa durará mientras siga viva. En cuanto al resto, esperaré tus buenas noticias. Cuando Okusai se desmayó, Toga y Aizawa, quienes fueron creados por Okusai, lo atraparon antes de acostarlo en la cama, y Kyūdai volvió a cuidar de él. Cuando todo estuvo hecho, Toga y Aizawa se marcharon. Mientras Aizawa estaba inexpresivo como siempre, Toga estaba ansiosa. Toga-chan, por cierto, ¿es esto realmente una copia de Aizawa? ¿Puede usar su Kirk? La copia de Aizawa no dijo nada y miró al señor Compress. ¿Eh? No puedo usar mi Kirk. El señor Compress se sorprendió. Asombroso, cada vez que veían el Kirk de Okusai, tenían que decir que siempre había sido asombroso. A diferencia del clon de Duice, que era básicamente frágil, la creación de Okusai era como una copia exacta del individuo. No, debería ser un individuo similar pero con una personalidad diferente. ¿Cómo es él? Preguntó Shigaraki mientras miraba a Toga. Toga suspiró. Debería estar bien. Solo necesita descansar. Eso es bueno, Shigaraki respiró hondo y luego dijo. Doctor, envíenos lejos. Quiero destruirlos ahora. Bien. Kyūdai, cuyo uniforme estaba lleno de sangre, asintió y ordenó a uno de los Nondus que teletransportara a Shigaraki y al resto. Entonces, esperaré tus buenas noticias. Shigaraki y el resto asintieron mientras se preparaban para la batalla. Mientras estaban teniendo una batalla, Mineta realizó la pasantía una vez más.
Sin embargo, a diferencia de antes, no fue a Ryukyu lo que lo entristeció. En cambio, pasó al Endeavor, el actual héroe número 1. Mientras estaba en la calle, escuchó la voz de alguien que necesitaba ayuda. ¡Ayuda! Jajaja, nadie nos va a detener. Mientras permanecía en el lugar con All Might, Todoroki y Bakugou cargaron hacia adelante para salvar a todos. Al ver a los dos niños ayudar con entusiasmo a todos, dejó el nuevo libro que acababa de comprar. En cuanto al título del libro, Meta Liberation War está escrito en la portada del libro. Capítulo 309, Mineta. ¿Estás bien, mamá? Mineta observó a Bakugou y Todoroki, quienes cargaron hacia adelante, mirando a su alrededor, de pie con All Might a su lado. Esta combinación puede ser extraña, pero los tres fueron a Endeavor para realizar una pasantía en su oficina. All Might también los acompañó ya que quería hablar con Endeavor. También quería comprobar el estado del Endeavor, especialmente después del ataque a Fukuoka. En cuanto a Midoriya, muchos pueden parecer extraños ya que Midoriya no estaba presente, pero fue a realizar una pasantía en la oficina de Sir Naiteye. Aunque Sir Naiteye no aceptó que Midoriya se convirtiera en el heredero de All Might, sabía que Midoriya fue elegido All Might. No importaba cuánto odiara a este chico, sabía que necesitaba guiarlo, especialmente cuando Midoriya tenía el poder del uno para todos. A diferencia de los demás, Sir Naiteye conocía la condición de All Might y, a diferencia de Gran Torino, que estaba bajo una misión y también se le prohibió realizar una pasantía debido a Midoriya, la condición de Sir Naiteye era buena. Más importante aún, Sir Naiteye fue estricto. Es imposible que Midoriya sea mimado por Sir Naiteye a menos que el mundo obligue a Sir Naiteye a hacerlo. Puede ser extraño, pero cuanto más fuerte era Mineta, más extraño se sentía hacia este mundo. Sintió como si pudiera sentir algo así como una cuerda desde lo alto de la cabeza de todos. Esas cuerdas parecían extenderse hasta el cielo. Era como si alguien controlara el mundo. ¿Fue el destino? ¿Era un dios real? De todos modos, no importaba ya que no eran nada. Después de todo, podía romper esas cuerdas, pero podía decir que el grosor de esas cuerdas variaba. La mayoría de las personas tenían hilos finos, casi invisibles, como si el mundo les dijera que no desempeñaban ningún papel en este mundo, pero todos en la clase 1A, especialmente Midoriya, eran diferentes. El hilo de Midoriya era grueso. Era como si el mundo fuera a salvarlo cada vez que Midoriya estuviera en crisis. Si Mineta diera un ejemplo, sería como una armadura argumental. Cada vez que el protagonista estaba en problemas, como enfrentarse a un enemigo poderoso, de repente se volvía más fuerte, como despertar un poder oculto dentro de sus cuerpos, o dominar una técnica que no eran capaces de dominar por mucho que lo intentaran en el pasado. O alguien vendría a salvarlos. De todos modos, pasarían muchas cosas, por lo que les ayudó a escapar o derrotar al oponente. Era como si fueran hijos ilegítimos de la diosa de la suerte. Sin embargo, aún así, no importaba ya que el mundo sería suyo tarde o temprano. ¿El mundo? Comparado con el sistema, Mineta sentía que el poder del mundo no era nada. A partir de ahora, como había prometido antes, tenía una pasantía en la oficina del Endeavor. En cuanto a Nejire, Ryukyu y Mirko, los tres solo pudieron suspirar impotentes. Sin embargo, ellos también conocían su dificultad. Si la oficina de Endeavor estuviera en Tokio, sería genial ya que Mineta podría visitar la oficina de Ryukyu en cualquier momento, pero la oficina de Endeavor estaba en Shizuoka. Estaba cerca de Musutazu. Cuando fueron a la oficina de Endeavor, Mineta habló con Todoroki, quien le dijo que su casa estaba cerca. Todoroki también le contó mucho a Mineta sobre Endeavor, pero para ser honesto, no conocía mucho a su padre como hombre. Como héroe, podía verlo en la pantalla, pero la figura paterna, a sus ojos, no era más que un hombre bárbaro que destruyó a su familia. Incluso ahora, era difícil para Todoroki perdonar a su padre, pero aún así, incluso si quisiera ignorarlo o algo así, era imposible ya que estaban unidos por algo conocido como sangre. Sin embargo, Mineta no pareció escuchar mucho la historia de Todoroki. En cambio, pensó en los dos estudiantes que harían una pasantía en la oficina de Ryukyu. Tsuyu y Uraraka. Los dos fueron elegidos por Nejire y Ryukyu.
Era como el original, pero Mineta no pudo evitar recordar la escena de la última noche, cuando se quedó en la habitación de Uraraka. ¿Qué clase de persona es Ryukyu?, preguntó Uraraka mientras lo miraba, quien estaba leyendo un libro en su cama. Ryukyu. Bueno, ella es gentil y amable. Mineta dejó su libro y miró a Uraraka. No tienes que preocuparte. Ella te enseñará muchas cosas, pero tampoco debes dar todo por sentado. Tienes que ser respetuoso y también educado, pero bueno, tampoco seas rígido. Está bien relajarse. Pero en general es una buena heroína. Incluso si Ryukyu fuera su perra, Mineta sabía que Ryukyu era un buen héroe. Sin duda, Uraraka podría aprender muchas cosas de Ryukyu. Ya veo, eso es bueno. Aunque estoy un poco nervioso. Respiró hondo mientras se daba palmaditas en el pecho, tratando de calmar sus nervios, pero de repente la jalaron. Su cuerpo rodó antes de acostarse a su lado, uno frente al otro. Cálmate. Uraraka se sonrojó antes de poner su cara en su cuello y abrazarlo con fuerza. Aún no. Se frotó la cara como un cachorro feliz. En cuanto a él, su expresión era bastante plana y continuó leyendo mientras dejaba que Uraraka hiciera lo que quisiera. Aún así, su indiferencia la hizo hinchar las mejillas, por lo que mostró una sonrisa traviesa y movió la mano en secreto. Uraraka-san, ¿qué planeas hacer? ¿Qué quieres decir? Suspiró y miró a Uraraka, quien le sonrió felizmente. Dejó su libro y la besó en la frente. Quiero leer un libro por un tiempo. Está bien. Solo concéntrate en tu libro. Uraraka seguía sonriendo. Pero no puedo concentrarme porque me estás distrayendo. Entonces, ¿qué tal si dejas tu libro y juegas conmigo? Se quedó sin palabras, luego dejó su libro y acercó a Uraraka antes de que jugaran un juego. Era un juego divertido en el que ella dejaba escapar una dulce voz, que era suficiente para enloquecer la mente. Jugaron un rato antes de que ella se agotara y descansara, pero ella ayudó a satisfacerlo antes de descansar. Mientras yacía sobre su pecho, lo miró, quien continuó leyendo, lo que hizo que sus mejillas se hincharan una vez más, pero no dijo nada ya que estaba agotada. Le daba pereza moverse, pero de repente una curiosidad invadió su mente. Minoru. ¿Se siente bien el sexo? Mineta bajó la cabeza y vio que ella lo miraba con curiosidad. Le acarició la cabeza suavemente, frotando su cabello, haciéndola cerrar los ojos temblando, disfrutando de su caricia. Mañana tendrás una pasantía. ¿Es eso un problema? Es posible que no puedas caminar, ¿sabes? Uraraka pensó por un momento, luego se acercó y preguntó. ¿No quieres hacerlo? Yo quiero. Una respuesta tan rápida. Uraraka se quedó sin palabras, pero sabía que no habían tenido relaciones sexuales a pesar de que habían hecho todo antes de eso. Aún así, ella sonrió mientras lo abrazaba con fuerza. Entonces, hagámoslo. ¿Ahora? De ninguna manera, tonto. Ella se sonrojó. Hagámoslo más tarde, cuando todo se haya calmado. Me has dado falsas esperanzas. Mineta suspiró. Ella no podía soportar ver su decepción, así que dijo, bueno, te ayudaré con mi respiración. ¿Te parece bien? Mineta estuvo de acuerdo. Mineta dejó escapar un suspiro ante el hermoso recuerdo de la noche, pero luego notó que una atractiva mujer madura estaba a punto de ser aplastada por una farola. Se movió rápido y la salvó sin dudarlo, abrazándola en sus brazos. Olmig, que vio todo esto, suspiró aliviado porque quería ayudar, pero con Mineta, sabía que todo estaría bien. Aún así, mientras la hermosa joven madre estaba en sus brazos, Mineta preguntó, ¿estás bien, mamá? Ella se sonrojó porque no podía apartar la mirada de sus ojos. Capítulo 310, Nueva pasantía. Dicho esto, aunque Mineta se mostró reacia, decidió ayudar a Bakugou y Todoroki. La sensación de su suave cuerpo y el aroma a rosa aún persistían en su cuerpo, pero sabía que como héroe, tenía que salvar a todos, así que atrapó a todos los villanos con su sustancia, causando que Bakugou y Todoroki, quienes habían sido luchando, suspirando. El Killer de Mineta era demasiado adecuado para este tipo de actividad.
Mientras tanto, la explosión de Bakugou fue poderosa, pero podría lastimar a otros si no tenía cuidado. Todoroki era similar. Los dos eran como bombas andantes, por lo que debían tener cuidado. Sin embargo, Mineta no necesitaba hacer eso ya que su sustancia pegajosa no dañaría a nadie. Su efecto no era más que atrapar gente, pero si quisiera, podría tener muchos efectos diferentes. Aún así, después de atrapar a todos los villanos, el héroe, que patrullaba la zona, también vino y ayudó a cuidar del resto. Antes de irse, Mineta fue detenida por la entusiasta mujer madura que quería agradecerle. Si bien quería hablar más, podía sentir muchas miradas mirándolo. Tal vez la próxima vez. Todavía tengo algo que hacer. Aún así, antes de irse, recibió un número de teléfono de la mujer madura, lo que le hizo sonreír. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Podía sentir la mirada de Todoroki, Bakugou y All Might sobre él. Nada. 3X se quedaron sin palabras, pero no dijeron nada. Aún así, Bakugou y Todoroki sintieron que este tipo no encajaba con su imagen del héroe número 1. Sin embargo, sabían que cuando sucedió lo real, él era extremadamente confiable, especialmente cuando pudo salvar a esa mujer madura cuando no pudieron detener el ataque de los villanos. Sin embargo, All Might sonrió ya que cada época necesitaba un tipo diferente de héroe. Su camino puede ser bueno, pero puede que no sea el mejor para la era actual. Sin embargo, no importaba ya que hasta que muriera, los iba a vigilar a todos. Solo, se sentía preocupado por alguien. Midoriya chico, All Might imaginó que los cuatro podrían caminar juntos paso a paso, pero ahora parecía que era imposible. Sin embargo, todavía confiaba en Sirna y Teye y sabía que Midoriya debería haber crecido bajo su tutela. Los cuatro caminaron juntos hasta llegar al lugar de la cita. Sin embargo, antes de llegar, pudieron ver una figura de Endeavor con su ropa informal. Endeavor también los notó, y sus ojos se detuvieron en All Might por un momento antes de detenerse en Mineta. Se miraron fijamente sin apartar la mirada. Si bien Endeavor podría haberse sentido frustrado antes, sabía que su poder era limitado y necesitaba confiar en alguien. Su egoísmo no puede ser la razón por la que toda la gente de este país se sienta miseria. Endeavor necesitaba a Mineta y sabía que se lo estaba rogando, especialmente cuando sabía que Mineta ya tenía un lugar para realizar una pasantía. Bienvenidos a la agencia de héroes de Endeavor. Endeavor sonrió y luego su expresión se volvió sombría. Como si fuera así de amigable, pero, miró a Mineta y dijo, gracias por venir aquí. No, está bien. También tengo curiosidad por tu oficina. Espero que puedas enseñarme muchas cosas. En otras palabras, Mineta le dijo que no quería que su pasantía careciera de sentido. No tienes que preocuparte. Te enseñaré mucho. En otras palabras, Endeavor le dijo que le iba a enseñar mucho que Mineta deseaba morir. Los dos mantuvieron una buena sonrisa mientras se daban la mano. La fuerza de sus manos era bastante intensa, pero pronto Endeavor comenzó a perder. Afortunadamente, Mineta todavía le dio una oportunidad, pero Endeavor perdió en el primer enfrentamiento. All Might, Todoroki y Bakugou. Aún así, el humor de Endeavor estaba lejos de ser bueno, por lo que miró a All Might. ¿Y qué estás haciendo aquí? Deberías regresar. Con tu cuerpo débil, solo te convertirás en una carga aquí. No hubo piedad. Endeavor regañó a All Might porque estaba preocupado por el cuerpo de All Might. El cuerpo de All Might estaba débil, por lo que caminar así era peligroso. Como héroe número 1, ¿les agradaría a todos? All Might tenía muchos enemigos que querían matarlo. Cuando lo vieron en su figura esquelética, sin duda, todos estaban tratando de matarlo. Jajaja, tan amigable como siempre, Endeavor. También has aprendido un chiste americano. All Might se rió. No estoy bromeando. La expresión de Endeavor era plana. Todopoderoso. Entonces, ¿este es tu amigo, Shoto? Endeavor miró a Bakugou. Mineta también es mi amiga, dijo Todoroki. Todoroki tiene muchos amigos. No tienes que preocuparte. No es un solitario, añadió Mineta. Todoroki. Incluso si Endeavor no dijo palabras, estaba contento. Bakugou miró fijamente a Endeavor por un momento y dijo con franqueza. He estado pensando por un tiempo, pero en realidad eres un palo en el barro, ¿eh?
Este chico es realmente tu amigo, Shoto. Él es. Todoroki asintió. No soy. Bakugou refutó. Endeavor suspiró. Deberías elegir sabiamente a tu amigo. ¿Qué quieres decir con eso? Tos. Mineta llamó su atención y luego preguntó. ¿Vamos a quedarnos aquí y convertirnos en animales del zoológico? En otras palabras, ¿querían que todos los observaran? All Might, deberías regresar. Yo me encargaré del resto. Endeavor tarareó. Lo sé. All Might sonrió y luego dijo. Entonces todos, volveré primero. Buena suerte con la pasantía. Todos respondieron a su manera mientras veían irse a All Might. Incluso si All Might se hubiera debilitado, eso no cambiaba el hecho de que él era el héroe para todos. Todos ellos crecieron viendo las hazañas de All Might, y todos deseaban convertirse en héroes como All Might. En cuanto a Mineta, si bien no podía aceptar la forma de vida de All Might, aún lo respetaba ya que vivir de esa manera no era fácil. No estaba seguro de cuánta sangre y lágrimas había soportado All Might por su vida, pero por ahora, ese arduo trabajo terminó. Por eso All Might siempre se había centrado en enseñar a la próxima generación, ya que si no lo hacía, estaría perdido. Su vida siempre había estado dedicada a ser un héroe y a quitárselo. Estaría vacío. Afortunadamente, All Might tenía un nuevo camino. Vamos. No pierdas el tiempo. Llegaste bastante tarde antes, así que no tenemos mucho tiempo. Mientras Endeavor caminaba, ellos también lo siguieron. Entonces, ¿te enseñarás inmediatamente? Preguntó Mineta. Sí. ¿Qué nos enseñarás? Por ahora, Endeavor miró a su alrededor y notó la extrañeza del oeste. Inmediatamente, recibió un transmisor sobre un villano, lo que lo hizo moverse rápidamente en una dirección determinada dirigida por su gente en el cuartel general. Mírame desde atrás. Nadie dudó y todos lo perseguían. Sin embargo, Mineta dejó escapar un suspiro para sus adentros, preguntándose por qué había tantos villanos en este país. Espera, es mi culpa. Sus labios se torcieron, pero mientras seguía a Endeavor, se preguntó si había una mujer que pudiera activar su sistema en la agencia de héroes de Endeavor. ¿Su esposa? No. Sacudió la cabeza ya que no quería convertirse en el padrastro de Todoroki. De todos modos, con esto, comienza oficialmente su pasantía en Endeavor Zero Agenki.